La semana pasada presentábamos la primera parte del mayordomo infiel. Vamos a continuar con ese pasaje, por cierto, que encontramos en Lucas capítulo 16, versículos del 1 al 15. Hoy os vamos a presentar la segunda parte. Mayordomo infiel. Amigos por riquezas injustas. Ese es el título que vamos a poner a este espacio. Lo que administramos en lo material debería conseguir bienes eternos como meta final. Versículo 9 de este pasaje de Lucas. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Y yo os digo, así empieza este versículo. Ahora es el mismo Jesús el que nos da su interpretación. Ganad amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. En el contexto, las riquezas injustas son las posesiones materiales. Allí es donde nosotros debemos ejercer nuestra mayordomía. Dice William Barclay, las posesiones no son en sí mismas pecados, pero sin una gran responsabilidad, y la persona que las usa para ayudar a otros lleva camino de cumplir con esa responsabilidad. Como hemos visto, el mayordomo malo, el mayordomo infiel, utilizó el dinero de su señor para sus propios fines, es decir, comprar amigos que a la postre le dieran algún beneficio, le dieran una estabilidad aquí en la tierra. Ahora bien, la lección, el mensaje en este día, en cuanto a nosotros los creyentes, es que debemos utilizar los bienes materiales y de índole natural, incluidos los dones y los talentos que tenemos en nuestra vida, no solo para nuestro propio bien material, sino para el beneficio espiritual y eterno de aquellos a quienes Dios nos envía. El ejemplo de esto último lo podríamos obtener de la misma parábola que hemos leído. Si le das una visión diferente, imagina que en vez de ese mayordomo fuera malo, fuera un buen siervo del Señor. De ese modo, ese mayordomo hubiera estado usando los bienes de su señor para el beneficio de los deudores suyos, bajo la tutela y la dirección de éste. Si analizas las palabras de Jesús, en el sentido de la eternidad, el resultado es el mismo. En este caso se trata de llevar la palabra del Evangelio a aquellos que deben escucharla, utilizando los medios naturales. Puede ser el dinero, puede ser el trabajo. Y esto lo puedes utilizar como una inversión de cara a la vida eterna. Como hemos escuchado a John MacArthur, y le podemos escuchar de lunes a viernes en la programación de Radio Solidaria a partir de las 7 de la tarde. Esto es lo que dice John MacArthur sobre este mayordomo. El mayordomo malo utilizó el dinero de su señor para comprar amigos terrenales. Los creyentes debemos utilizar el dinero de nuestro Señor de tal manera que puedan ganar amigos para la eternidad por medio de invertir en el Evangelio del Reino, el Evangelio que lleva a los pecadores a la salvación, a fin de que al llegar al cielo, al llegar a las moradas eternas, se encuentren con aquellos pecadores para que les dé la bienvenida. En esta tierra las posesiones materiales deben usarse, entre otras cosas, para hacer amistades en las que se hallan los valores reales, los permanentes de la vida. Dicho de otro modo, lo que tenemos en esta vida deberá servir para producir bienes eternos en lo que viene, en el porvenir, hacia la eternidad. Dice el versículo, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Las posesiones materiales sobre las que tenemos que ejercer mayordomía son una oportunidad de ganar las verdaderas posesiones. ¿Y cuáles son? Las eternas. Romanos capítulo 2, versículo 10. Dios pagará a cada uno conforme a su obra. Gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno. Jesús dijo en Mateo capítulo 6, verso 19, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino os haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Los tesoros en los cielos se hacen empleando bien los tesoros que administramos aquí en la tierra. Esos tesoros de los cielos son reales, son auténticos, y esos tesoros nunca se pierden.
El mayordomo infiel solo pensaba en términos en esta vida, solo pensaba en el marco terrenal, en el marco natural. El verdadero cristiano debe tener su mente en las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra del Padre. ¿Qué dice la palabra de Dios? Creo que es Mateo capítulo 6, verso 33. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. En términos materiales, parece que el que más tiene, mayor posibilidad de ser bendecido tiene la eternidad, ¿verdad? No obstante, esto no es así. No es la cantidad lo que cuenta, sino el amor a la hora de dar. Eso es lo que cuenta. Marcos capítulo 12, versículo 40. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque a todos han echado de lo que les sobra. Pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, es decir, todo su sustento. Esa viuda dio más que todos. De lo poco que tenía, de lo casi nada que tenía, dio todo. Más que aquellos ricos que dieron mucho, pero dieron de lo que les sobraba. Por lo tanto, poco dieron. Para ella, el darlo todo significaba honrar a Dios, reconocer que Él venía, no solo su sustento, sino su propia existencia. En ese acto, esta anciana, esta viuda, esta mujer, demostraba su total confianza, su total dependencia en Dios. En la manera como debemos dar, siempre expresaremos nuestro agradecimiento al Señor. El buen mayordomo o el administrador de Dios, haya recibido mucho o poco, administra esas posesiones conforme al temor de Dios y conforme a la guía del Espíritu Santo. Y no olvides que ese principio de dar como santa inversión en esta vida y en la venidera se aplica no tan solo a las cosas materiales, sino a todo lo demás que hemos recibido de Dios. Si el mayordomo infiel trabajó tanto en su fraude, estuvo dispuesto a arriesgarse tanto delante de los deudores de su amo, después ante su amo sabiendo que fácilmente hubiera podido acabar en la cárcel, todo por motivos absolutamente egoístas, corruptos, pecaminosos, ¿cuánto estamos nosotros dispuestos a hacer lo propio? Pero esta vez para agradar el corazón de Dios. Hay que entender que la motivación auténtica, la motivación sana del servicio no es la búsqueda de la propia satisfacción, el agrado de uno mismo, sino la satisfacción de Dios, su agrado. De ahí que solamente el verdadero Hijo de Dios puede obrar de tal modo. Jamás un impío, porque un impío va a buscar su propio deleite, su propia satisfacción. Hemos leído en muchas ocasiones ese pasaje donde dice: haced las cosas para el Señor y no para el hombre. Y en esto deberemos ser especialmente cuidadosos, porque muchas veces queremos agradar al hombre y dejamos a Dios de lado, y no buscamos la aprobación de Dios, y no buscamos el agrado de Dios, buscamos el del hombre, el reconocimiento. Voy a esforzarme en hacer cosas para los demás, para así conseguir librarme de mi egoísmo y así poder estar más cerca de Jesús. Jesús siempre estaba rodeado de personas y se dedicaba, su enfoque era los demás, servir a los demás, ayudar a los demás, bendecir a los demás. ¿Es ese nuestro caso? ¿Bendecir a los demás? ¿Proteger, cuidar a los demás? ¿O buscamos nuestro propio deleite? Creo que así seremos más felices, porque así nos vamos a aceptar mejor a nosotros mismos. Y así nos van a aceptar los demás, cuando miro por los demás, cuando me preocupo por los demás. Y ¿sabes una cosa? Cuando miras por los demás, siempre podrás contar con la gracia de Dios. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, dice Romanos capítulo 5, versículo 20.
La gracia de Dios estará sobre tu vida cuando te dejas de enfocar a ti mismo y empiezas a mirar a los demás, a velar por los demás. Siguiendo con la historia, siguiendo con este pasaje del mayordomo malo o el mayordomo infiel, el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho, ¿verdad? Versículo 10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. La vara de medir la fidelidad de un hombre no es en lo mucho, es en lo poco. Y de este versículo 10 entendemos que la manera en que uno se responsabiliza y realiza una tarea pequeña es la mejor demostración de que está capacitado, o no, para encargarse de otra mayor. De hecho, el que sea fiel en lo que es comparativamente poca cosa, estará preparado para lo demás. El que está descontento, el que está en crítica, el que está en queja, todo lo contrario. Porque no valora lo que tiene, aunque sea poco. Esa persona está descontenta. Se queja porque le han encomendado algo o le han encomendado poco y por lo tanto no es agradecida, no lo valora. Además puede llegar a envidiar a los demás. El que está en queja, el que está descontento por sistema, no ha comprendido la bendición de Dios. Esa bendición que le ha otorgado por el simple hecho de concederle el don de la existencia. Incluso la gente del mundo maneja ese principio. Nadie asciende de categoría laboral hasta que haya dado pruebas de su honradez y de su capacidad de trabajo en un nivel anterior, en un nivel más bajo. Si uno de nosotros, por ejemplo, que lleva cierto tiempo en el Señor, no es capaz de interesarse en ayudar a un recién convertido, ¿cómo podrá ocuparse de cualquier otra cosa del orden ministerial? ¿Cómo se puede encargar o cómo puede ocuparse de predicar el Evangelio? Y respecto a las cosas de Dios, hay muchos que quieren tener mucho, pero pocos que tengan mucho porque no saben tener poco. Versículo 11 y 12. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Es el mismo principio de ser fiel en lo poco para serlo en lo mucho. Lo aplica Jesús respecto a la eternidad. A este mundo venimos desnudos y nos vamos a ir desnudos de él. Por lo tanto, las riquezas injustas son todas aquellas que por sí mismas no producen un beneficio eterno, pero que son las que administramos en la tierra y que jamás nos las podremos llevar con nosotros porque no son nuestras. Si administrándolas no somos fieles, ¿cómo se nos va a encomendar lo que dura para siempre? Es decir, ¿cómo se nos va a encomendar las cosas eternas? Por otra parte, si en lo ajeno, es decir, en lo que tampoco es nuestro, sino de Dios, pero que se nos ha encomendado en esta vida para ser convenientemente administrado, no hemos sabido ser fieles, ¿cómo nos va a dar el Señor lo que quisiera darnos como recompensa la eternidad? Recuerda esto para terminar. Jamás olvides que lo que poseemos en esta vida no es nuestro, solamente depositado en nuestras manos para hacer una mayordomía eficaz de ello. Es de Dios todo lo que tenemos. Según hagamos y deshagamos, busquemos la dirección de Dios. Solo recogeremos en la eternidad en la medida en que fuéramos fieles con lo que Dios nos ha encomendado aquí en la tierra. Lo que de Dios tenemos no son solo el dinero, no son las posesiones materiales, también lo son los dones, los talentos, el tiempo, las capacidades, las fuerzas, tu cuerpo, la salud, la inteligencia, la experiencia, las habilidades, incluso tu propia sabiduría. Podemos pensar que pecamos cuando usamos mal cualquiera de estas cosas. No obstante, por el simple hecho de no usarlas cuando deberíamos, ya incurrimos en pérdida. Santiago capítulo 4, verso 17. Esto es lo que nos dice: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. A eso se le llama pecado de omisión. Como dice Barclay, en el cielo vas a recibir lo que será tuyo realmente y para siempre. Y lo que recibas en el cielo dependerá de cómo hayas usado las cosas aquí en la tierra.
Lo que se te dé como tuyo propio dependerá de cómo hayas usado las cosas cuando no eras más que un administrador de bienes ajenos. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios pone en tus manos? ¿Qué estás haciendo con los dones, con las habilidades? ¿Qué estás haciendo con tu cuerpo? ¿Lo estás utilizando para el reino de Dios? ¿Qué estás haciendo con tu sabiduría? ¿Qué estás haciendo con tu tiempo libre? ¿Qué estás haciendo con tus energías? ¿Las estás poniendo al servicio de Dios? ¿Las estás poniendo al servicio de los hermanos? ¿O te las estás guardando para ti? ¿O haces como ese negligente que se le dio una habilidad, un talento, y el tío pues cogió y lo escondió porque tenía miedo, en vez de ponerlo a funcionar, en vez de ponerlo a producir? ¿Qué estás haciendo con lo que Dios pone en tus manos? ¿Qué es lo que estás haciendo con lo que los hermanos, tu pastor, tu líder pone en tus manos? Esa confianza, ¿qué estás haciendo con ella? ¿La estás poniendo al servicio de Dios? ¿La estás poniendo al servicio de los demás? ¿O la estás ocultando, la estás guardando? Esta es la segunda parte del mayordomo infiel. ¿Qué piensas al respecto? Escríbenos en comentarios, cuéntanos.